Nuestro héroe, Lee Ping, usó este tiempo para perfeccionar sus habilidades agrícolas. Ganó mucha experiencia y aumentó su fuerza física. También fue a cazar en el bosque, convirtiéndose en un maestro de la arquería y el movimiento ágil. Aprendió a ser tan silencioso e invisible como una sombra. Se volvió experto en la fabricación de objetos y dedicó mucho tiempo a la meditación y reflexión, fortaleciendo su poder espiritual. Aunque aún no sabía nada sobre espadas y magia, eso no le importaba. No pensaba salir en una aventura. Canjeó los puntos obtenidos de las tareas de novato para construir lentamente su casa perfecta a partir de materiales desechados. Esto continuó hasta que un día, de repente, la barrera que rodeaba la aldea estalló, dejando un último mensaje de furia para Lee. ¡Qué estúpido! En este mundo de espadas y magia, donde puedes hacer lo que quieras y convertirte en lo que desees, lo único que haces todos los días es trabajar en el campo, ignorando por completo mis consejos. No eres un héroe legendario en absoluto. Solo sabes cómo acumular puntos de novato y canjearlos por herramientas de mantenimiento. No te interesa aprender habilidades de espada ni magia. No te atraen en absoluto mis funciones de ayuda para la aventura. Lo odio. Te odio. Espero que mueras pronto a manos del rey demonio. El sistema desapareció sin dejar rastro. Nuestro héroe exhaló con alivio, pensando que finalmente no recibiría más notificaciones molestas y que todos lo dejarían en paz. Después de un duro día en el campo, sintió hambre y decidió preparar la cena. Sin embargo, notó que se estaba quedando sin leña y decidió cortar un poco más. Al acercarse al tronco para cortar la madera, recordó que había olvidado su hacha especial en el bosque, donde había cortado leña por la mañana. De repente, el cielo se cubrió de nubes y aparecieron innumerables rayos. Un fuerte viento se levantó. Lee miró hacia arriba, desconcertado por lo que veía. Era la primera vez que presenciaba algo así. Asustado y confundido, murmuró, «No ahora». Elizabeth apareció del cielo, rodeada de relámpagos. Fue una aparición espectacular. Satisfecha de haber encontrado finalmente a este desafortunado héroe legendario, sonrió para sí misma, esperando diversión. Pero todas sus esperanzas se desvanecieron al ver lo que sucedía en el suelo. Nuestro héroe legendario corrió tan rápido como pudo hacia su casa, no por Elizabeth, a quien ni siquiera notó, sino por las nubes cargadas de lluvia que había observado. Estaba preocupado por sus pertenencias y el pescado que estaba secando al aire libre. Elizabeth solo podía adivinar la razón de su carrera. ¿Es realmente el héroe legendario de las profecías? ¿Por qué es tan insignificante? Lee suspiró aliviado al salvar sus pertenencias y el pescado seco de la lluvia. Su compañero, el perro robot Wonkai, no estaba tan tranquilo como él. Comenzó a ladrar a las nubes, anticipando problemas. Lee no entendía lo que pasaba. Pensó que su perro tenía miedo de la tormenta y trató de calmarlo, explicándole que debía llover y que tenían que regresar a casa. Pero Wonkai no se calmaba. Cuando Lee estaba a punto de dejarlo y volver solo a casa, el perro lo inquietó aún más con sus ladridos. Finalmente, Lee comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien y miró hacia el cielo. Finalmente, vio una extraña silueta entre las nubes. La forma era inusual, y Lee le preguntó a su perro robot qué era esa cosa en el cielo. El perro seguía ladrando. Elizabeth miró a Lee como si fuera un completo idiota. ¿Cómo podía ser tan estúpido para compararla con cualquier cosa? En cuanto Lee escuchó su voz, comenzó a disculparse por no haberla visto claramente antes. Sin embargo, estaba abrumado por preguntas que no podía expresar en voz alta. ¿Por qué alguien querría aparecer de repente? ¿No debería una aldea de novatos ser completamente segura? Elizabeth, con una expresión feroz, dijo, «Vamos a comprobarlo». Comenzó a lanzar un hechizo. Antes de que Lee pudiera preguntar de qué estaba hablando, un objeto voló rápidamente hacia él. Todo lo que pudo hacer fue protegerse con la mano de la muerte inminente, pero Elizabeth se sorprendió. En lugar de atravesarlo, la espada comenzó a girar a su alrededor y luego cayó directamente en su mano, lista para el combate. Lee estaba tan sorprendido como Elizabeth. ¿Cómo había sucedido eso?
Adoptó una pose heroica y blandió su espada, pero todo fue instintivo. En cuanto se dio cuenta de lo que pasaba, trató de soltar la espada que había volado a su mano. Lee estaba atónito y aterrorizado por lo que estaba ocurriendo. Elizabeth afirmó que el reconocimiento de la espada sagrada Alfa no podía estar equivocado. Finalmente había encontrado al héroe legendario, pero algo andaba mal con él. Sus poderes mágicos eran tan bajos que incluso los soldados ordinarios de su ejército lo superaban. ¿Podría estar ocultando su verdadero poder? Esta pregunta permaneció sin respuesta. Luego, se presentó a Lee. Dijo que su nombre era Elizabeth y que era la reina demonio más poderosa de la historia. Hoy destruiría completamente al último héroe legendario. Comenzó a conjurar un hechizo de increíble poder para acabar con este patético héroe de un solo golpe. Lee, aterrorizado, se preguntaba por qué estaba allí la reina demonio. Él no había salido de este lugar. Al mismo tiempo, su fiel perro robot volvió a ladrar a la reina demonio. Aún más asustado, Lee trató de calmarlo, temiendo que pudiera provocar a Elizabeth. Con la ayuda de magia abismal, la reina demonio debería haber destruido este lugar. 3 enormes íconos aparecieron en el cielo. Enormes meteoros comenzaron a formarse, a punto de destruir todo lo que había abajo. El aterrorizado Lee finalmente empezó a entender que tal vez el sistema tenía razón cuando le decía que su enfrentamiento con la reina demonio era inevitable, incluso si no salía de la aldea de novatos. Entonces Lee simplemente tiró su espada al suelo y dijo que no tenía nada más que hacer allí. Luego, comenzó a correr. Sin siquiera intentar hacer nada más, Lee razonó: soy un novato, y el jefe final está en mi puerta. ¿Qué puedo hacer sino aceptar mi destino? Se dirigió a la puerta con calma, dejando que su fiel perro robot se encargara del asunto. Mientras estaba en la puerta, Lee pensó que quizás debería estar agradecido por este destino. Al entrar en la casa, sabía que no tenía nada que lamentar. Había pasado tanto tiempo feliz aquí. Al final, solo quería reiniciar su vida en esta casa y se encerró en ella, esperando el destino que Elizabeth le tenía reservado. La reina demonio no comprendía en absoluto lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué había dejado caer su arma? ¿Por qué no había huido? ¿Por qué se encerró en la casa y qué significaba esa estúpida sonrisa? ¿Era una trampa y él era tan fuerte que no le temía? Estos pensamientos volvían loca a Elizabeth. Gritó que él era un increíblemente astuto bastardo. Estaba más furiosa que nunca. ¿Cómo podía alguien darle la espalda así con una sonrisa en el rostro? Gritó: «¡Muere!», y lanzó todo el poder de su magia hacia la casa. Enormes meteoros de piedra volaron hacia la pequeña casa y nada parecía detenerlos. El perro robot activó el modo de combate. Comenzó a medir y calcular la fuerza del ataque para responder con la potencia necesaria para repelerlo. Los 3 enormes meteoros volaban a gran velocidad, bajo la influencia de la gravedad y el poder mágico, pareciendo manchas borrosas. Pero Wong Kai completó sus cálculos a tiempo y estaba listo para actuar. Los módulos de combate con misiles emergieron de su cuerpo robótico. En cuestión de segundos, el robot estaba completamente en modo de combate. Armado con docenas de misiles y contramedidas, abrió fuego con todas sus armas. Gracias a los cálculos precisos, cada proyectil alcanzó su objetivo. El primer ataque fue repelido por el fiel perro robot. A Elizabeth le sorprendió lo que vio. El héroe de las leyendas no era tan indefenso después de todo. Tenía una herramienta mágica tan avanzada en forma de este perro robótico. Aunque debía ser una batalla épica, comparado con ella, este perro no era nada, y estaba decidida a demostrarlo. Comenzó a preparar un hechizo aún más poderoso. Con magia apocalíptica, iba a destruir todo este pedazo del continente. Le dijo al perro que había perdido el interés en probar sus capacidades y que iba a terminar todo de una vez por todas. Convocó un meteorito increíblemente grande de pura energía. Wong Kai comenzó nuevamente sus cálculos, tan pronto como los completó, se preparó para actuar. Generó un pequeño agujero negro. Lo amplió hasta cierto punto y luego lo lanzó hacia el enorme meteorito de energía. Elizabeth observó su intento, segura de que no tendría éxito,
y vio como el pequeño agujero negro del perro robot se hundía en la esfera de energía. Elizabeth sonrió para sí misma, confiada en que ambos serían destruidos junto con un pedazo de la Tierra. Pero algo estaba mal. De repente, la esfera de energía empezó a disiparse sin alcanzar su objetivo, y luego desapareció sin causar daño. La reina demonio estaba atónita. Su magia apocalíptica no había funcionado. ¿Cómo podía ser? No entendía lo que había pasado. Su magia se había roto. Esto nunca había sucedido antes. Pero una pregunta más le rondaba la mente. ¿Qué estaba haciendo el héroe dentro de la casa? No podía ni imaginarlo. Y él simplemente estaba acostado en la cama, listo para aceptar su muerte, recordando todos los momentos felices que había tenido en su vida. Sorprendida, Elizabeth comenzó a descender al suelo. Elizabeth miró al perro robótico con curiosidad. Se preguntaba qué clase de criatura era. Wong-Kai estaba listo para luchar, mostrando una expresión decidida en su rostro tras un momento de duda. Elizabeth rió tras reflexionar. Fue inesperado, pero al final, ella misma subestimó a su oponente. ¡Qué irónico! Decidió terminar el trabajo personalmente, sin magia, solo con su increíble fuerza física. Extendió sus alas, preparándose para el combate cuerpo a cuerpo. Mientras se acercaba al perro robot, le gritó que no se sintiera tan orgulloso, pues solo había usado menos del 30% de su poder. En su verdadera y aterradora forma, se lanzó hacia él como una bola de muerte y miedo. La reina estaba segura de que podía mostrarle lo que era el verdadero terror. El pobre y asustado perro no tenía más opción que quedarse y luchar. Se desató una batalla de increíble intensidad en el patio de la pequeña casa. Mientras tanto, nuestro héroe dormía plácidamente. Después de una hora, despertó sin entender del todo lo que había pasado. ¿Estaba muerto o no? Miró a su alrededor y aún estaba en su casa. Lee estaba sorprendido por este giro de los acontecimientos. Se levantó de la cama, incrédulo de tener el suelo bajo sus pies. Todo parecía tan normal, excepto por una cosa. Había un silencio extraordinario fuera de la casa. Lee decidió investigar. Se acercó a la puerta, agarró la manija y se detuvo en seco. Un pensamiento loco lo hizo vacilar. ¿Y si la reina demonio lo estaba esperando fuera como una maníaca? Cautelosamente, asomó la cabeza con temor. Lo que vio fue un campo de batalla, una batalla que acababa de terminar. Nubes de polvo cubrían el área, pero ya comenzaban a despejarse. A medida que el polvo se asentaba, Lee vio a Elizabeth sosteniendo a un maltratado Wong-Kai. Sus garras estaban aplastando la cabeza inerte del robot. Lee solo pudo gritar el nombre de su fiel amigo mientras la reina demonio finalmente destruía al perro robot. Luego, Elizabeth arrojó el robot roto y se dirigió hacia Lee con una falsa expresión de arrepentimiento. Le dijo cuánto lo lamentaba por haber destruido por completo su herramienta mágica, de la cual él estaba tan orgulloso. Como siempre, el asustado Lee intentó tranquilizarla, asegurándole que no era nada de lo que preocuparse, pidiéndole que se calmara y se sentara a hablar. Elizabeth, cansada y enojada, le respondió que, por supuesto, se sentarían a hablar, pero solo después de haberlo matado. Elizabeth no podía creerlo. ¿Era realmente esto? Estaba al borde de sus fuerzas, temblando de tensión y agotamiento. ¿Era este realmente el final para ella, como lo había predicho la profecía? ¡Qué humillación! Perder contra un héroe tan inútil que ni siquiera salió a pelear con ella. Y sin dar más pasos, se desplomó, agotada. Lo aparentemente imposible había ocurrido. La invencible reina demonio, que había sometido al continente entero bajo su puño de hierro, yacía indefensa y derrotada en una aldea de novatos. Parecía un final humillante, pero Lee superó su miedo, y con curiosidad, le preguntó a Elizabeth qué le había pasado. Ni siquiera podía imaginar el problema del que había escapado. Se acercó a ella y la levantó cuidadosamente por los hombros. Lee le preguntó si estaba viva mientras la sostenía. Sin embargo, nunca recibió respuesta. Algo inusual comenzó a suceder con Elizabeth. Sus cuernos demoníacos y alas empezaron a desvanecerse y a derretirse, como si nunca hubieran estado allí.
Y dado que toda su armadura era una armadura demoníaca sustentada por su poder, también comenzó a desaparecer. Lee no entendía lo que ella intentaba hacer o si lo estaba haciendo a propósito. Sus ropas desaparecían constantemente, y cuando no quedó nada, fue todo un espectáculo. Esto hizo que Lee perdiera la compostura y una buena parte de su sangre. Pero al final, se controló. Después de todo, la noche se acercaba, y en el continente de los héroes, las noches son peligrosas y frías. Es mejor pasarla en casa que afuera. Llegó la mañana y el reloj marcaba las 9:30. Elizabeth seguía en la cama. Aunque Lee no era el más inteligente del pueblo, pensó en ponerle grilletes a su inesperada invitada para protegerse de cualquier eventualidad. Elizabeth finalmente se despertó, y su sorpresa no conocía límites. ¿Por qué seguía viva? Ella, una reina demonio que había mantenido al mundo entero en temor y nunca había conocido la derrota, ahora experimentaba una humillante y dolorosa derrota, la primera en su vida. Se preguntaba por qué, en lugar de aprovechar la oportunidad para matarla, él la había encarcelado. ¿Por qué lo había hecho? ¿Para mostrar su poder al mundo o tenía otros motivos? Estaba completamente confundida y no entendía a este extraño héroe. Pero debía hacer algo al respecto. Comenzó a reunir sus fuerzas para romper los grilletes. Reunió toda la fuerza que le quedaba para un esfuerzo decisivo. Y nada. Los grilletes seguían en sus manos. Miró los grilletes con tristeza. Eran artefactos de clase legendaria que nunca había visto antes. Estaba decepcionada con todo lo que le había sucedido. Maldita sea. Elizabeth había subestimado a Lee. No sabía cuánto estaba ocultando ni cuánto más tenía por mostrar. Si tan solo lo hubiera sabido. Comenzó a observar la habitación que la rodeaba. Estaba llena de objetos que nunca había visto antes. Un caballero de ajedrez, un Pokémon, una baraja de cartas. Pensaba que esas cosas extrañas no podían ser triviales. Parecía que este héroe era mucho más formidable y peligroso de lo que había imaginado. Lo había subestimado enormemente. Sumida en sus pensamientos, no se dio cuenta del tiempo que pasaba. Lee entró por la puerta con una sonrisa amable, tratando de mostrar sus intenciones pacíficas. Le preguntó a Elizabeth si ya estaba despierta. Tenía un plan. Elizabeth, cautelosa, lo recibió diciendo que, si él quería matarla, no debía esperar que suplicara por misericordia. Al mismo tiempo, Lee pensaba que la reina demonio era realmente aterradora, pero esta era su única oportunidad de sobrevivir, y debía aprovecharla. Lee sugirió que hablaran en lugar de matarse mutuamente y notó los grilletes en sus manos. Ofreciéndole comida, le explicó que solo la había encadenado por precaución, pues se veía tan intimidante que no pudo evitarlo. Luego, se justificó diciendo que tal vez lo había malinterpretado, que ella no era aterradora, solo imponente. Elizabeth no entendía del todo lo que él decía. Simplemente lo miraba confundida. Lee la tranquilizó, asegurándole que todo había sido un malentendido y que de inmediato la desataría para que pudieran hablar calmadamente. Desde la perspectiva de Elizabeth, las cosas se veían diferentes. Pensaba que Lee era astuto e insidioso. Fingía lamentar el malentendido y le parecía gracioso que ella creyera ser digna de desafiar a un héroe. Sentía que, para sobrevivir, debía obedecer todo lo que él le dijera, o de lo contrario, la destruiría. Lo miraba, preguntándose cómo se atrevía a amenazar a la reina demonio. Lee se acercó y desbloqueó los grilletes, esperando haber demostrado que no tenía malas intenciones. Elizabeth pensaba que esta situación era muy desfavorable para ella. Sin embargo, las personalidades fuertes saben cuándo obedecer y cuándo mantenerse firmes. Decidió obedecer por ahora, pero planeaba hacerle pagar y que se arrepintiera de su arrogancia más adelante. Lee no entendía del todo lo que estaba pasando, así que simplemente le dijo que descansara y se fue a una esquina de la habitación, asustado. Mientras pensaba, Lee razonó que probablemente todos se preguntarían por qué no mató a la reina demonio cuando estaba inconsciente. Después de todo, en este mundo de espadas y magia, era posible que ella, como reina demonio, tuviera la capacidad de resucitar. Matar pollos y peces para la sopa era una cosa, pero ¿cómo matar a una persona? Sin embargo, en su mente,
Resolver el conflicto entre el héroe y la reina demonio no necesariamente requería una batalla y una matanza. Mientras pudiera, no representaría ninguna amenaza para ella y se convertiría en su amigo, y podrían vivir felices para siempre.